Durante más de 4 décadas, Luis Miguel ha sido uno de los nombres más influyentes, misteriosos y fascinantes en el panorama musical latinoamericano. Admirado por millones, rodeado de rumores y protegido por un hermetismo casi legendario, su vida personal siempre fue un territorio prohibido, cuidadosamente blindado por un equipo que entendía que el mito sobrevivía en parte gracias al silencio. Sin embargo, a los 55 años, el llamado Sol de México sorprendió al mundo entero, cuando en una entrevista exclusiva que dejó sin aliento a la prensa internacional, decidió decir algo que nadie esperaba escuchar de él. Habló por primera vez del amor de su vida. Narra ese momento histórico, el contexto emocional que lo rodea, la metamorfosis interior, que preparó el terreno para una confesión tan insólita, y las señales que, aunque invisibles para muchos, estaban allí desde hace años esperando ser interpretadas. Se trata de un retrato profundo, analítico y narrativo del instante preciso en que un hombre acostumbrado a vivir tras un muro de perfección decidió abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. La vida de Luis Miguel ha sido desde el inicio un rompecabezas lleno de piezas faltantes. Aunque su voz iluminaba escenarios de todo el mundo, su intimidad era una penumbra cuidadosamente protegida. La prensa podía especular, inventar historias, trazar líneas imaginarias de romances, rupturas y reconciliaciones, pero él permanecía imperturbable. Su norma era clara. La música se comparte, la vida se reserva. Este hermetismo lo distinguió de otros artistas. Mientras sus contemporáneos aparecían en portadas hablando de parejas, hijos o momentos personales, Luis Miguel elegía desaparecer. Para el público se había convertido casi en un personaje mítico, un astro que se dejaba ver solo en el escenario, donde brillaba con una intensidad incomparable. En entrevistas respondía lo justo, en conferencias esquivaba lo sentimental con elegancia, y en redes sociales, cuando finalmente se unió al mundo digital, mantuvo su estilo medido, distante, impecable. No obstante, incluso los mitos evolucionan. Y Luis Miguel, detrás de su aura legendaria, también vivía una vida privada hecha de alegrías, miedos, pérdidas, reconciliaciones y, sobre todo, silencios. Pero eran silencios que escondían más de lo que mostraban. Desde muy joven, Luis Miguel conoció el peso del éxito y el precio de la visibilidad. A diferencia de otros artistas que alcanzan la fama en la adultez, él se convirtió en símbolo continental cuando apenas era un adolescente. Su vida pública se construyó al mismo tiempo que su identidad personal. Un escenario así no solo exige excelencia profesional, también condiciona la forma de amar, confiar y mostrarse al mundo. Con el tiempo, la presión mediática se convirtió en parte natural de su existencia. Cada aparición, cada gesto, cada silencio alimentaba especulaciones. La gente hablaba de él como si lo conociera. Los periodistas escarbaban en cada detalle, y los paparazzi seguían sus pasos incluso en los viajes más privados. Ser Luis Miguel significaba vivir en una vitrina, pero una vitrina donde solo podía mostrarse brillo, nunca grietas. En ese contexto, admitir públicamente un sentimiento tan profundo como el amor de su vida no era solo un gesto romántico, era un acto de vulnerabilidad, un riesgo emocional y mediático que estuvo evitando durante años. A partir de 2021 se produjo algo extraño y revelador. Luis Miguel comenzó a mostrarse distinto. Las apariciones públicas se hicieron más frecuentes, su figura lucía renovada, su actitud más abierta. Quienes lo conocían de cerca notaban un cambio interno, una calma nueva, una madurez emocional que parecía reflejarse en su mirada, en su manera de hablar, incluso en su relación con los fanáticos. Muchos atribuyeron esta transformación a su regreso triunfal a los escenarios y al éxito de las nuevas giras mundiales. Otros pensaron que era parte de un proceso personal de reconciliación con su pasado. Pero lo que nadie sabía era que detrás de este renacer había una fuerza silenciosa, persistente y profundamente íntima, una persona que había marcado su vida de forma definitiva. Era, sin que él lo dijera, aún la mujer que más había amado. La confesión repiné, fue en un entorno cuidadosamente escogido. Un estudio elegante, sobrio, con una iluminación cálida que contrastaba con el frío mediático al que estaba acostumbrado. Luis Miguel vestía impecable como siempre, pero había algo distinto en su porte.
No era el artista en personaje, era el hombre detrás del mito. El periodista, consciente de lo que significaba estar frente al ícono más reservado del mundo latino, sabía que cualquier palabra de él podía convertirse en noticia global. Aún así, la entrevista comenzó de forma habitual preguntas sobre la gira, sobre los nuevos proyectos, sobre el legado musical. Luis Miguel respondió con profesionalismo, soltando algunas sonrisas, evitando polémicas, moviéndose con la elegancia estratégica de siempre. Pero entonces llegó la pregunta inesperada. Luis Miguel, después de tantos años de éxitos, cambios, viajes y etapas de tu vida, ¿hay algo que aún sientas que te falta por revelar al público? ¿Algo que te gustaría decir hoy a esta edad, desde un lugar más maduro? La sala quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, él no respondió de inmediato. Carraspeó suave, miró hacia abajo, respiró profundamente. La cámara captó un destello distinto en sus ojos. No era vulnerabilidad, ni miedo, ni duda. Era una decisión. Fue entonces cuando pronunció las palabras que cambiarían la conversación global. Creo que ha llegado el momento de decir algo que nunca dije. Estoy enamorado, y esta vez no voy a esconderlo. Ella es el amor de mi vida. La frase fue suficiente para que el mundo se detuviera por un segundo. Las redes sociales explotaron. Los programas de televisión interrumpieron transmisiones para repetir el fragmento una y otra vez. Los fanáticos, muchos de los cuales habían seguido su carrera durante décadas, lloraron, celebraron, enviaron mensajes de cariño. ¿Por qué generó tanto impacto? Porque era Luis Miguel el hombre que nunca admitía nada sobre su vida sentimental. El hombre que había sido vinculado con modelos, actrices, empresarias y celebridades, pero que jamás confirmaba nada. Su silencio había alimentado durante años múltiples teorías, pero ninguna confesión. Esta vez, sin embargo, no solo hablaba, aceptaba públicamente un amor. Y lo hacía a los 55 años, en un momento de madurez emocional en el que ya no parecía necesitar proteger tanto su intimidad para sobrevivir al escrutinio público. Aunque no reveló su nombre en ese fragmento, sí habló de su relación con una sinceridad que estremeció a los espectadores. Dijo que era alguien que había marcado su vida profundamente, que había estado presente en momentos cruciales, que lo había acompañado en etapas oscuras y luminosas. Es una mujer excepcional, afirmó alguien que conoce mis sombras tanto como mis luces. La prensa comenzó inmediatamente a especular, pero lo verdaderamente importante no era su identidad, sino lo que representaba una transformación emocional en un ícono que siempre evitó mostrarse frágil, humano, enamorado. Lo que quedó claro en esa entrevista es que Luis Miguel había entrado en una etapa diferente de su vida. Después de décadas de éxitos, tragedias, silencios y resurrecciones artísticas, estaba dispuesto a aceptar públicamente una verdad que antes habría ocultado por miedo a perder control sobre su imagen. De su historia no trata solo de un romance tardío, ni de una confesión mediática. Trata de un hombre que, tras años de cargar con expectativas ajenas, decidió por fin elegir su propia narrativa. Y eligió comenzar esa narrativa con una verdad emocional que había guardado durante demasiado tiempo. El mundo entero quedó sorprendido cuando Luis Miguel confesó por primera vez en décadas de carrera que estaba enamorado. Y no de una manera pasajera, sino profunda, definitiva, casi solemne. Para un artista cuya vida privada siempre había sido una fortaleza inexpugnable, aquella revelación marcó un antes y un después. Sin embargo, lo que muchos no imaginaron es que detrás de esa frase histórica se escondía una historia aún más compleja, íntima y sorprendente, la del nacimiento y consolidación del amor más importante de su vida. Todo comenzó en una etapa inesperada. Luis Miguel se encontraba en un momento de transición, nuevas giras por planificar, ajustes en su equipo de trabajo, un ritmo de vida que, aunque seguía siendo intenso, revelaba sus primeros signos de desaceleración. Ya no estaba en la vorágine juvenil de los años 90, ni en la presión industrial que marcó los 2000. Estaba en un punto donde la introspección resultaba inevitable. Fue en ese contexto cuando ella apareció no como una figura pública que buscara atención, sino como una presencia discreta, madura, con una serenidad que contrastaba con el caos del entorno. No era una fan obsesionada ni una celebridad oportunista.
Era una mujer que entendía los silencios, que no necesitaba demostrar nada, y que sobre todo no quería cambiarlo sino acompañarlo. Al principio la conexión entre ambos era solo un intercambio de miradas y conversaciones cortas, pero significativas. Ella no parecía impresionada por su fama. Lo trataba con respeto, sí, pero también con naturalidad, como si estuviera frente a un hombre común, y no ante una de las voces más emblemáticas de habla hispana. Ese detalle, aunque simple, tocó algo profundo en él. A medida que pasaban las semanas, Luis Miguel empezó a notar que la presencia de ella producía un efecto inusual en su estado emocional. Conversar con ella lo relajaba. Estar cerca parecía calmar esa tensión que había acumulado por años. La relación comenzó a construirse en silencio, lejos de cámaras, sin las prisas y sin la superficialidad que tantas veces había marcado su vida sentimental. Ella, a su vez, mostraba una fortaleza emocional que lo sorprendía. No reaccionaba exageradamente ante los obstáculos, ni ante los rumores que ocasionalmente surgían alrededor del cantante. Comprendía la complejidad de su vida pública, pero no intentaba formar parte de ella. Le ofrecía algo que él no había tenido durante años, un espacio seguro. Ese fue el momento en que Luis Miguel empezó a abrir puertas internas que había cerrado hacía mucho tiempo. Habló de sus miedos, de sus inseguridades, de los costos invisibles de la fama, y ella lo escuchó sin juzgar, sin apresurarlo, sin intentar salvarlo. Para un hombre acostumbrado a relaciones breves, muchas veces dominadas por la inestabilidad mediática, aquella estabilidad nueva se volvió casi magnética. Con el tiempo la relación prosperó no por gestos grandiosos, sino por la consistencia emocional que ambos ofrecían. A diferencia de romances pasados, este vínculo no se alimentaba de la intensidad impulsiva de la juventud, sino de una comprensión profunda del reconocimiento mutuo de heridas y aprendizajes. Luis Miguel, por primera vez en muchos años, empezó a tomar decisiones que solo podían explicarse desde la madurez emocional. Redujo compromisos innecesarios, reorganizó prioridades, dedicó más tiempo a espacios personales. No se trataba de un retiro ni de una crisis artística. Era una reorganización del alma. Ella, respetando su esencia, no le exigía renunciar a la vida pública, pero sí promovía un equilibrio más saludable. Le recordaba que la vida no se compone solo de aplausos, sino también de silencio, de calma, de intimidad. Y él, acostumbrado a ser una tormenta constante, descubrió que también podía ser un hombre cotidiano, uno que despertaba sin agendas, que podía cocinar, caminar sin prisa, escuchar música sin estar en un escenario. Para mantener la relación lejos de los titulares, ambos compartieron viajes discretos, elegidos con precisión estratégica. No eran destinos lujosos en el sentido clásico, sino lugares donde podían pasar desapercibidos, pequeñas playas privadas, casas alquiladas bajo nombres ficticios, hoteles boutique, escondidos en paisajes remotos. En esos espacios, Luis Miguel encontraba lo que jamás había podido tener en otras etapas de su vida anonimato. Caminaban juntos como parejas sin flashes, sin micrófonos, sin responsabilidades externas. En esos instantes sencillos, un desayuno casero, una caminata frente al mar, una siesta vespertina, mientras escuchaban música vieja. Él pudo experimentar algo que siempre se le había escapado: la libertad emocional. Esos viajes, según personas cercanas, fueron cruciales para que Luis Miguel comprendiera la profundidad de sus sentimientos. No era una aventura pasajera, era una vida posible, un futuro que nunca había imaginado como real, antes de la famosa entrevista donde lo confesó ante el mundo. Luis Miguel ya había dado un paso igualmente significativo, se lo había contado a su círculo íntimo. Quienes lo conocen desde hace décadas aseguraron que nunca lo habían visto tan seguro, tan tranquilo, tan decidido. Sus amigos más cercanos quedaron sorprendidos. No por el hecho de que estuviera enamorado, algo que ya sospechaban por cambios sutiles en su comportamiento, sino por la forma en que hablaba de ella con admiración, respeto, ternura y una serenidad completamente nueva. Uno de ellos, cuya identidad permanece confidencial, comentó: «Nunca lo había visto hablar así de nadie. Había algo distinto en su voz, como si hubiera encontrado por fin una parte de sí mismo que llevaba años buscando». Para alguien tan celoso de su privacidad, compartir esa información ya era un acto de confianza monumental.
Y ese gesto fue el prólogo inevitable de lo que luego decidiría revelarle al mundo. ¿Por qué decidió hablar públicamente a los 55 años? Después de décadas evitando cualquier confesión sentimental, la respuesta es más profunda de lo que parece. Luis Miguel, durante gran parte de su vida, sintió que debía proteger a quienes lo rodeaban del impacto de su fama. Aquello provocó que muchas relaciones terminaran abruptamente o que nunca alcanzaran un nivel de madurez real. También influyó su miedo natural a mostrar vulnerabilidad en una industria donde cualquier señal de fragilidad podía convertirse en una noticia sensacionalista. Pero con ella todo fue distinto. Él descubrió que ya no quería protegerse del mundo ocultando su verdad, que su amor no era un peligro ni una debilidad, ni un secreto que lo expusiera. Era una fuerza tranquila, una certeza. Al aceptar esto, comprendió que seguir escondiendo lo que sentía significaría negar una parte esencial de su vida. Y por primera vez, se sintió listo para mostrarse no como el mito, sino como el hombre con toda su complejidad. Este romance no nació de una casualidad mediática ni de una fuerza momentánea. Nació de un encuentro emocional tardío, pero contundente, de la suma de experiencias que lo llevaron a entender que el amor verdadero no siempre llega cuando somos jóvenes, sino cuando estamos maduros para reconocerlo. Luis Miguel, con su vida marcada por la intensidad del éxito y la soledad de la celebridad, encontró finalmente una conexión que no lo empujaba hacia la tormenta, sino hacia la calma. Y esa calma para alguien como él fue revolucionaria. En ese sentido, este amor no es simplemente una relación. Es su punto de llegada, el cierre emocional de un ciclo vital y el inicio de otro. La confesión de Luis Miguel no solo fue un titular mundial, representó un momento histórico en la cultura latinoamericana. Durante décadas, el Sol de México mantuvo una distancia estratégica respecto de su vida privada, cultivando una imagen casi mitológica. Sin embargo, admitir públicamente que estaba enamorado y que esa mujer representaba el amor de su vida, marcó una transformación emocional profunda, un acto que pocos hubieran imaginado. La entrevista donde Luis Miguel reveló su verdad sentimental no tardó ni 10 minutos en convertirse en tendencia mundial. Las principales cadenas de televisión replicaron el fragmento una y otra vez, mientras miles de fanáticos compartían sus reacciones, muchos entre lágrimas celebrando la humanidad detrás del ícono. La prensa, acostumbrada a lidiar con su mutismo emocional, no podía creer lo que estaba escuchando. Durante años, las especulaciones se habían centrado en romances fugaces, posibles compromisos o rupturas discretas. Pero nunca jamás se había escuchado de su propia voz una afirmación tan poderosa como: a los 55 años puedo decir que he encontrado el amor de mi vida. El tono con que lo dijo también sorprendió. No había inseguridad ni dramatismo. Era una fina afirmación madura, serena, reflexiva de un hombre que había vivido lo suficiente para no apresurarse y que sin embargo ya no necesitaba esconder nada más. Los seguidores de Luis Miguel, que abarcan varias generaciones, desde quienes lo descubrieron en los años 80 hasta jóvenes que lo conocen por la serie biográfica, recibieron la noticia con una mezcla de incredulidad, felicidad y alivio. Después de tanto tiempo viendo a su ídolo enfrentarse a batallas personales, cancelaciones, presiones mediáticas y periodos de silencio, muchos sintieron que por fin había encontrado una luz, un equilibrio emocional. Las redes se llenaron de mensajes como: se lo merece, por fin es feliz. Nunca lo había visto hablar así. Algunos fanáticos de más edad que crecieron observando su ascenso meteórico veían esta confesión como la culminación lógica de un largo proceso de sanación. Para ellos, Luis Miguel no era solo un cantante, sino parte de su vida emocional. Acompañó matrimonios, separaciones, nacimientos, pérdidas y celebraciones familiares. Que él encontrara el amor a los 55 años significaba en cierto modo que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Los productores, músicos, managers y colaboradores cercanos sabían que Luis Miguel estaba atravesando un proceso de transformación personal, pero no imaginaron que se atrevería a llevarlo al terreno público. Dentro de la industria musical, su confesión tuvo dos efectos inmediatos: humanización del mito. Luis Miguel siempre había sido respetado por su impecable perfeccionismo artístico. Sin embargo, su hermetismo lo convertía en un ser casi distante.
Al mostrarse vulnerable, muchos colegas sintieron que por primera vez podían verlo como un hombre completo, no solo como un ícono inalcanzable. Expectativas sobre un posible cambio artístico. Cuando un artista vive un momento emocional significativo, suele reflejarse en su obra. Muchos comenzaron a preguntarse si Luis Miguel prepara un álbum más íntimo con temas inspirados en esta relación profunda. Otros especularon sobre canciones inéditas que podrían estar dedicadas a ella o a este renacer sentimental. Aunque él no confirmó nada, su expresión durante la entrevista insinuaba que algo nuevo se estaba gestando. Quizá no un álbum, pero sí una etapa artística donde su emoción tendría un papel más visible. Amar a los 20 años es intenso. Amar a los 30 es complejo. Amar a los 40 es desafiante. Pero amar a los 55 años después de haber vivido éxitos inmensos y pérdidas dolorosas es otra cosa, es un acto de madurez, lucidez y valentía. En el caso de Luis Miguel, este amor representa una reconciliación consigo mismo. Durante décadas, cargó con las sombras de su infancia, con la presión de la fama temprana, con las ausencias que marcaron su vida. Admirado por millones pero emocionalmente solo en muchos periodos, aprendió a protegerse a través del silencio. Aceptar este amor implicó también aceptar sus fragilidades. Un nuevo modelo de relación. Atrás quedaron los romances explosivos breves, dominados por la intensidad mediática. Este amor se construyó en silencio, con paciencia, respeto mutuo y equilibrio, algo que él nunca había experimentado plenamente. Una apertura emocional inédita. Su confesión pública no es solo una frase romántica. Es el resultado de un proceso de crecimiento personal que lo llevó a comprender que esconder sus emociones ya no era necesario. Aunque él no reveló su nombre en la entrevista, sí dejó claro que esta mujer había sido un pilar fundamental en su transformación. Descrita como inteligente, estable emocionalmente, capaz de acompañarlo sin invadir su privacidad, discreta, segura de sí misma y profundamente comprensiva. Ella representa un tipo de amor que no exige, no presiona y no complica, un amor que sostiene. Fuentes cercanas afirman que su presencia lo ayudó a mejorar su vida cotidiana, establecer rutinas más saludables, recuperar equilibrio emocional, volver a confiar en la intimidad afectiva, disfrutar momentos sencillos sin la carga del personaje público. Para un hombre que vivió tanto tiempo entre giras, escenarios, hoteles y presiones, ese acompañamiento fue un tesoro emocional. La confesión abrió un abanico de preguntas inevitables. ¿Habrá boda? Aunque él nunca lo confirmó directamente, el tono sereno con el que habló despertó rumores sobre un posible compromiso. A los 55 años, un matrimonio no sería una sorpresa, sino la consolidación natural de este amor maduro. ¿Habrá una vida más pública como pareja? Probablemente no. Luis Miguel ha dejado claro que la privacidad sigue siendo un valor absoluto en su vida. Si bien aceptó hablar del sentimiento, es poco probable que exponga detalles. ¿Cambiará su carrera? Más que cambiar, podría evolucionar. Su interpretación podría volverse más emocional, más profunda, incluso más autobiográfica. Los artistas suelen cantar mejor cuando están enamorados, y su relación con el público, su confesión, lo acercó aún más a la gente. Muchos sienten que después de tantos años de misterio, finalmente pudieron conocer al hombre detrás del mito. La historia de Luis Miguel y su gran amor no es solo un capítulo romántico en la vida de una celebridad. Es una lección humana universal. Nunca es tarde para amar, para volver a empezar, para abrirse emocionalmente, para elegir la felicidad. A los 55 años después de haber conquistado escenarios, corazones y récords musicales, Luis Miguel conquistó algo aún más difícil, la paz interior, que solo se encuentra cuando se ama de verdad. Su confesión no lo debilitó, lo fortaleció. Le dio una dimensión emocional nueva ante el público. Y sobre todo mostró que incluso los mitos necesitan un hogar emocional donde descansar. Porque al final, detrás de la voz que marcó generaciones, había un hombre que soñaba como todos con encontrar el amor de su vida. Y finalmente lo encontró. El viaje emocional de Luis Miguel, desde décadas de silencio hasta la valentía de confesar el amor más importante de su vida, marca un capítulo inolvidable en la historia del artista y en la memoria colectiva de millones de seguidores.
A sus 55 años, el Sol de México nos demuestra que la madurez no apaga la pasión, que el tiempo no cierra las puertas del corazón, y que la verdadera felicidad puede llegar cuando uno menos la espera. Su declaración no solo humaniza al ícono, sino que también nos recuerda que todos merecemos un amor sereno, profundo y auténtico sin importar los caminos recorridos. Este nuevo capítulo no habla solo de romance, sino de renacimiento, de coraje y de una honestidad emocional que Luis Miguel nunca antes había compartido con el mundo. Y por eso su historia continúa inspirando, brillando y conmoviendo a generaciones enteras. Lo que viene ahora, ya sea una boda, un nuevo álbum, o simplemente una vida más plena, será sin duda una etapa marcada por la verdad y por un amor que finalmente encontró su lugar. Si te ha emocionado esta historia y deseas seguir recibiendo análisis exclusivos, relatos profundos y las últimas novedades sobre celebridades, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un comentario con tu opinión sobre esta nueva etapa en la vida de Luis Miguel. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, humano y cercano. Gracias por acompañarnos en este viaje.